Seguimos conversando con Caterina Santana, quien es especialista en bienes raíces y hablando en general del mercado inmobiliario de Estados Unidos, pero además, por supuesto, revisando a la Florida y particularmente a Miami, que vaya que sigue ahí esa presión en la demanda y como que tampoco hay mucha oferta, ¿no? Correcto. Y bueno, tenemos que seguir monitoreando el mercado. Yo creo que, mira, la mayoría de nuestros clientes se están preparando, están tomando acción definitivamente porque sí, están como cansados de o pagar renta y si están cómodos con la precalificación y lo pueden hacer y están ya preparados, ¿no? Muchas personas están preparadas con todo. Nosotros siempre decimos en real estate que para comprar o para hacer un financiamiento tienes que tener tres cosas. Tienes que tener los ingresos, es decir, que generes con tus empleos suficiente dinero para que el banco diga si esta persona está en capacidad de pagar la deuda. Además, tienes que tener puntaje de crédito y la inicial, el dinero que vas a dar de inicial. El cliente que tiene esas tres cláusulas, Gladys, es como el cliente perfecto que efectivamente además va a tener las mejores condiciones de financiamiento cuando tienes un credit score mucho más alto, etcétera. Ahora, si una de esas tres cosas falla, también hay diferentes programas alternativos de financiamiento para ayudarte a que igual puedas comprar, aunque no tengas las tres cosas perfectas. Y en el caso de la inicial, están los programas para primeros compradores. Y esos programas para primeros compradores lo que hacen es que te ayudan con el pago de inicial o de gastos de cierre. Es básicamente para una persona que califica para Ujú. un financiamiento, es decir, que tiene sus ingresos, sus declaraciones de impuestos sobre la renta, tiene el puntaje que requiere, ya sea el programa de FHA o el programa convencional. O sea, la persona califica perfecto para cualquiera de estos dos programas, convencional o FHA, pero no puede comprar porque no tiene suficiente dinero. Porque cuando vas a comprar no solamente requiere la inicial, las personas locales y los extranjeros también van a requerir gastos de cierre, que muchas veces las personas dejan los gastos de cierre por un lado y además de los gastos de cierre las reservas, Gladys, que la gente casi tampoco habla de las reservas y los escros, que son el dinero por adelantado que el banco guarda en una alcancía para pagar lo que son los impuestos y los seguros. Ujú. Entre esas dos cosas, por más que entres con una inicial de 3,5%, que para poner la matemática fácil en una villa, no sé, de 410.000 dólares, algo así, vamos a estar hablando de 14.000 dólares. Una cosa así, saquen la matemática que no tengo que calcular en este momento, pero a eso tenemos que sumarle los gastos de cierre. Entonces aquí es donde vienen estos programas. Estos programas que van a ser dependiendo del ingreso de la persona por familia, les pueden dar ayuda y es un programa del condado de Miami-Dade. Broward también tiene su programa y además hay programas también para héroes, es decir, personas que sean profesores, maestros, que trabajen en la policía, doctores, etcétera. Hay una lista bastante grande de profesiones que aplican para el programa de héroes. El programa específico de Miami-Dade lo que hace es que tenemos una tabla donde vemos el número de familias, o sea, cuántas personas conforman tu familia y cuáles son tus ingresos. Para Ya. ponerte un ejemplo, Gladys, una familia de tres personas, papá, mamá y un hijo, que gane por debajo de 70.200, Ajá. ¿okay? Que es el 80% del ingreso medio de Miami-Dade, esa persona puede calificar para que le den hasta 14.500 dólares. Y esa misma familia de tres que gana en vez de 70.000, gana 122.920, entonces ya califica, perdón, la que gana menos de 70.000 califica para 28.500, que es la ayuda más alta, porque por debajo del 80 te dan la ayuda más alta. Y los que califiquen hasta 122.000, entonces te dan la ayuda de 14.500. Entonces, tienes esa ayuda para completar tus gastos de cierre y para completar tu inicial. Lo bonito de esta ayuda de Miami-Dade es que es una segunda hipoteca, ¿ok? Pero es una segunda hipoteca con pagos diferidos, o sea, no tienes que hacer pagos a 0% de interés, o sea, no tienes que hacer pagos mensuales por ese dinero que te están prestando. Y Ujú. que si luego cumples con ciertas condiciones y tienes la casa suficientemente tiempo como lo requieren los requisitos, se desaparece y ya no la tienes que repagar. Si Mm. vendes la casa antes de tiempo o la traspasas o la alquilas y ya no es tu casa primaria, entonces ahí es donde si vendes la propiedad tienes que pagar ese dinero. Ya. Pero para las personas que son locales, que están buscando vivir una propiedad por un largo tiempo, es muy beneficioso poder aprovechar estas ayudas. Claro. ¿Qué es lo que más busca la gente ahorita para comprar y qué es lo que descarta de plano? ¿Qué es o sea, cuál es más o menos ese patrón de compra?
Mira, depende, pero en promedio estamos viendo ahorita muchas personas abocadas a lo que son los single family villas o townhouses, ¿ok? Porque la gente le tiene un poquito de miedo, obviamente, a lo que son las asociaciones, los Mm, condominios. Los condominios en este momento están sufriendo un poco en el sentido de que ahora por ley se les exige tener reservas. ujú. Entonces, estas reservas que antes no las tenían que tener al 100%, están impactando de una manera muy grande el pago mensual. Y tenemos condominios donde le subieron de un día, o sea, un incremento de 30, 40% en la cuota del condominio. Entonces las personas sí están un poquito como que cautelosas, o lo primero que nos pregunta es, ¿tiene reservas el edificio? ¿Ya están Sí, incluidas sí. en este pago las reservas? Si no vienen assessment, special assessment, si ya pasaron las inspecciones de 40 años, hay muchos más detalles en la parte del condominio que la gente le teme un poco más versus las casas en los townhouses o las villas, que no tenemos tanto ese Obvio que hay un poco problema. más de libertad, exactamente, porque a Sí, veces en los condominios, pues la persona es propietaria de la vivienda y a veces se siente, pues, que no es ni considerada para cambios importantes, exacto, son impuestos, ¿no? Y, exacto. y sí, hay una serie de limitaciones y condiciones que no te permiten ni siquiera poder programar como corresponde una mudanza y disfrutar Correcto. o poder organizarte con los recursos de ese edificio, sino que te lo van poniendo en el tiempo, además, de acuerdo a cómo vaya el uso por Así parte es. de, Tienes que sí, cumplir con las reglas y las regulaciones. mucho, mucho, sí, 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 con razón la gente se lo piensa, sin duda alguna, esa es parte de la experiencia que uno va viviendo acá y que uno le hace también preguntarse por qué tienen tanto poder las asociaciones. Sí, bueno, eso es una pregunta, y a nosotros, créeme que como realtors nos gustaría cambiar ciertas cosas porque a veces ese poder abusa, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Queda como 3 puntos suspensivos como para desarrollar en otra Sí, oportunidad como un foro sobre sí, 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 ese punto en interesante. particular. Gracias, Caterina, por haber estado con nosotros. Caterina Santana, especialista en bienes raíces, hablando un poco de la dinámica del mercado inmobiliario en Estados Unidos y sobre todo el sur de Florida. Además, hablando de Miami, del condado de Miami-Dade, que sigue siendo un tema, un caso especial. Vamos a hacer una pausa, en unos minutos volveremos.